La semana comienza con un dólar estadounidense fuerte. El índice de XY ha logrado mantener oscilaciones cerca de la zona de 99 puntos durante el corto plazo y esto se debe a una recuperación en las yields, en las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos. Por otra parte, el yen se mantiene mostrando una neutralidad consistente después del evento de posible intervención de la semana pasada y por ahora el USD-JPY apenas marca variaciones cercanas al 0,1% en el corto plazo. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y acompáñenme a este video de análisis de apertura semanal. Hoy estamos a 4 de mayo del 2026 y vamos a estar hablando un poco de cuáles han sido las implicaciones iniciales de la fuerza del dólar estadounidense y cómo esto puede afectar a monedas como el yen, el dólar canadiense y el dólar australiano durante el corto plazo. También vamos a ver un poco cómo es la dinámica del mercado accionario observando el índice Standard Poor's 500 y cómo este, digamos que ha logrado perder un poco de fuerza cerca a la zona de máximos históricos. Antes de ir comenzando, recuerden que les voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya continuamos con la información más relevante para esta semana. Perfecto, entonces los fundamentales más relevantes que tenemos para esta semana, recuerden que cerramos la semana pasada con la posible intervención alrededor del yen. No ha pasado mucho más desde el momento en el cual se mencionó que el Banco Central de Japón y el gobierno de Japón estaban empezando a comprar de manera consistente yenes japoneses. Pues durante el fin de semana se ha conocido que la ministra de Japón mencionó que no está en posición de dar información adicional y pues como no se han conocido actualizaciones relevantes ante este evento, pues la volatilidad ha entrado en un escenario de calma alrededor del USD-JPY en estos momentos. Como no se conoce si se van a seguir generando este tipo de compras, pues a la larga el mercado no está en posición de reaccionar a favor positivamente del yen japonés en estos momentos y hemos entrado como en una sensación de calma consistente. Lo que sí hemos empezado a ver durante el inicio de esta semana es una estabilización importante del dólar estadounidense. De hecho, había una recuperación de los bonos de 10 años en Estados Unidos y esto a la larga permite que se dé una demanda consistente de dólares estadounidenses. Todo esto viene en línea, recordemos, con la perspectiva del Banco Central de Estados Unidos de empezar a estabilizar las tasas de interés, ¿no? Ya se ha mencionado en varias ocasiones que ellos no van a cambiar la política monetaria. Esto ha estabilizado a la tasa de los bonos y a la larga ha ayudado a que la demanda por dólares estadounidenses se recupere al inicio de esta semana de negociación. Y este a la larga puede ser un evento importante a tener en cuenta durante el transcurso de esta semana que vamos a tener. Y en las siguientes jornadas, pues puede que esto afecte a las monedas rivales del dólar estadounidense. ¿Qué tenemos entonces en el calendario económico? Digamos que comenzando, Australia va a mencionar una decisión de tasa de interés. Se espera que aumente, sea uno de los pocos bancos centrales que aumente su tasa de interés hacia el nivel de 4,35% versus el 4,1% anterior. Entonces, esto puede ser relevante teniendo en cuenta potencial fuerza alrededor del dólar australiano durante el corto plazo. Y en Estados Unidos recordemos que vamos a tener una semana importante de empleos. Se esperan los JOLTS Job Openings, el ADP Employment Change y el NFP hacia el cierre de la semana para Estados Unidos. Hay escenarios mixtos. El JOLTS muestra, digamos que un dato muy similar al anterior esperado. El ADP muestra un incremento en el empleo esperado al anterior, pero el dato más relevante a tener en cuenta, recordemos que es el dato del viernes, que es el dato que mide el cambio en empleo en Estados Unidos, cuánto empleo se generó durante el último mes, que fue el mes de abril, y se espera 60.000 nuevos empleos versus la cifra de 178.000 que tuvimos durante el mes pasado. Entonces, cualquier dinámica que nos empiece a mostrar desaceleración por parte del empleo relevante en Estados Unidos podría cambiar las perspectivas neutrales del Banco Central y a la larga podría restarle fuerza al dólar estadounidense durante el corto plazo. Por eso es un evento en cuenta bastante relevante que tenemos que ver en estos momentos. Y en cuanto al índice de confianza y codicia del mercado, en estos momentos se encuentra oscilando alrededor de la zona de 64 puntos, se aleja de la zona de extrema codicia y digamos que ha mostrado un poco un descenso relevante en comparación a semanas atrás, lo cual indica que la confianza por demanda sobre índices accionarios pues se ha comenzado a reducir un poco durante el corto plazo. Ahora vamos a pasar a ver en los gráficos cómo este tipo de eventos puede estar afectando los movimientos de los principales activos durante esta semana de negociación. Antes de comenzar a ver los gráficos, quiero que veamos este escenario del Banco Central de Estados Unidos. Este es el cuadro de probabilidades de las futuras decisiones de la Reserva Federal y en parte puede ser una de las razones a tener en cuenta las cuales están ayudando a que el dólar estadounidense mantenga fuerza en estos momentos. Si nos damos cuenta, existe más
de un 80% de probabilidades de que la tasa de interés del 3,75% se mantenga estable hasta al menos septiembre del 2026. Existe más del 50% de probabilidades que esto se mantenga hasta enero del 2027 y existe mayor probabilidad de que esta perspectiva se mantenga incluso hasta octubre del 2027. Entonces, por lo cual, esto nos deja ver, ¿cierto? Que la decisión de Banco Central, para el Banco Central de Estados Unidos puede estar entre mantener la tasa e incrementar la tasa de interés durante el corto plazo, lo cual pues ha dejado ver una perspectiva que le puede ayudar bastante al dólar estadounidense y puede que en estos momentos esa perspectiva que está viendo el mercado hacia el futuro, pues pueda estar haciendo parte de las principales oscilaciones de fuerza que está mostrando el dólar estadounidense en estos momentos. Si ya miramos entonces el índice XY, recordemos que este es el índice que mide la fuerza del dólar estadounidense frente a sus principales rivales, pues nos damos cuenta que a pesar de que seguimos alrededor de la potencial formación de esta línea de tendencia bajista, pues la semana ha comenzado con una importante fuerza compradora. De hecho, las oscilaciones del principio de la semana han mostrado una recuperación del 0,43% del índice en el corto plazo. De nuevo, volvemos a la zona marcada por la media móvil de 250 periodos en estos momentos en el gráfico diario. Y pues a la larga el índice lo que ha tratado de hacer es superar la zona de 98,5 puntos, que es una zona de referencia bastante importante a tener en cuenta en estos momentos. Aquí tenemos barreras importantes para ver cómo puede ser esa potencial fuerza del dólar estadounidense. Si superamos toda esta zona marcada por los 98,5 puntos, es posible que el sesgo comprador pueda empezar a ser mucho más relevante, e incluso si superamos la zona de 99,42 puntos, podríamos estar marcando el inicio de pronto un nuevo sesgo comprador para esta semana de negociación, lo cual recordemos que el índice del dólar es un índice de referencia del mercado y nos dice a nosotros que podríamos tener un potencial dólar estadounidense mucho más fuerte para las siguientes jornadas en comparación al resto de monedas que vayamos a estar viendo. Entonces, si empezamos a ver oscilaciones del índice por encima de esta zona de las medias móviles, ya le podríamos dar por terminado esta formación de tendencia bajista en el corto plazo y de pronto le podríamos abrir la puerta a un sesgo comprador mucho más relevante que vuelva a tratar de encontrar la zona de 100 puntos, que es esa zona psicológica de referencia que tenemos para el índice del dólar durante estos momentos. ¿Qué está pasando entonces con los gráficos que tienen que ver en contra del dólar estadounidense? De hecho, la misma recuperación de fuerzas ya está siendo parte de las oscilaciones del yen, el yen que pues durante las últimas dos jornadas ha mostrado oscilaciones alcistas, como estamos viendo el USD JPY. Esto quiere decir que estamos viendo oscilaciones a favor del dólar estadounidense y en contra del yen, a pesar de este movimiento grande de volatilidad que tuvimos durante el cierre de la semana pasada, y la dinámica sigue siendo un poco interesante. Lo primero a tener en cuenta, estamos en una potencial zona de peligro. De hecho, quiero que marquemos este nivel mínimo que corresponde a la zona de 155 yenes. Quiero que marquemos la zona de máximos que corresponde a la zona de 160 yenes, que es la zona psicológica más importante de tener en cuenta. Y quiero que marquemos esta, esta zona de neutralidad alrededor de los 158 yenes que tenemos en el gráfico. Entonces, lo principal a tener en cuenta, seguimos dentro de una gran línea de tendencia alcista, ¿cierto? Toda esta línea de tendencia alcista que no se ha acabado durante los últimos meses de negociación sigue siendo bastante relevante en el gráfico. La nueva presión vendedora que vimos a favor del yen japonés pues ha puesto un poco en riesgo esa formación de línea de tendencia alcista porque ha, digamos que, generado una inestabilidad de la fuerza compradora en estos momentos, pero por ahora no ha sido suficiente como para tratar de cruzar la línea de tendencia alcista y darle paso a una estructura mucho más relevante en el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la presión vendedora no se logre sostener durante las siguientes jornadas de negociación, pues difícilmente vayamos a poder ver nosotros oscilaciones por debajo de la zona de 155 yenes, que es la zona de referencia más importante, y a la larga es lo que nos marcaría un posible cambio en la estructura de tendencia del gráfico y posiblemente nos daría un cambio de fuerza hacia un sesgo vendedor mucho más relevante que ya puede empezar a tener en cuenta zonas como incluso la zona de 154 yenes, que es donde está la media móvil de mayor periodo en estos momentos. Entonces, hasta que no tengamos cruces por debajo de este nivel, que es el soporte más relevante, que es donde se ubica en estos momentos la línea de tendencia alcista, pues posiblemente no vayamos a tener ese cambio de estructura del gráfico y más bien vayamos a tener un escenario de lateralidad consistente para el yen durante las siguientes jornadas. Esto se puede realzar aún más si tenemos una recuperación importante del dólar estadounidense durante las siguientes jornadas de negociación. Esta zona de 158 yenes
sería entonces la zona de neutralidad. Oscilaciones que se mantengan alrededor de este nivel, pues básicamente van a realzar el sesgo de neutralidad del gráfico y de pronto le van a dar paso a un rango de lateralidad más consistente. Y otro nivel que es bastante relevante a tener en cuenta es la zona de 160 yenes. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta zona ha funcionado de barrera del precio en varias ocasiones durante las últimas semanas, corresponde a un número redondo en los 160 yenes y también corresponde a una zona psicológica relevante, por lo cual si nosotros quisiéramos ver un escenario en donde se pueda marcar una recuperación de toda esta línea de tendencia alcista, tendríamos que empezar a ver una presión compradora que se trate de encontrar de nuevo con esta zona de 160 yenes. Si no logra pasar eso, no podríamos tener una continuación de esa larga línea de tendencia durante las siguientes semanas de negociación. Entonces, aunque a pesar de que tuvimos un escenario de venta bastante importante durante el cierre de la semana pasada, pues esto no se ha logrado estabilizar de todo y podríamos tener en parte o una de vuelta del escenario alcista a favor del dólar estadounidense o bien un rango de lateralidad si la presión vendedora pues no logra cruzar este nivel durante el corto plazo. También quiero que veamos el escenario del USD SAD, ¿cierto? Que es un par que durante la semana pasada tuvo un evento importante y fue la publicación de bancos centrales tanto para Estados Unidos como para Canadá. Y en estos momentos, lo que deberíamos tener en cuenta para este par es que se mantiene una indecisión muy inconsistente. De hecho, estamos ante la potencial formación de un canal bajista, pero si miramos el gran panorama del gráfico, nos podemos dar cuenta que las oscilaciones se mantienen más que todo alrededor de un gran rango de lateralidad consistente entre la resistencia de 139 yenes y el soporte de 135 yenes durante el corto plazo. No hay ninguna oscilación en estos momentos que haya logrado tratar de cruzar cualquiera de estos dos niveles, por lo cual no tenemos la formación de una línea de tendencia tanto alcista como bajista mucho más clara en el corto plazo. Entonces, sí estamos cerca del nivel de soporte, sí digamos que hemos visto cierta fuerza a favor del dólar canadiense, pero por ahora esta leve recuperación alrededor de la zona de soporte, pues nos dice a nosotros que posiblemente la fuerza de compra ha vuelto a ser parte del gráfico y que posiblemente no tengamos la estructura de fuerza necesaria para que veamos un cambio de fuerza alcista, bajista en estos momentos que pueda empezar a nosotros a resaltarnos la formación de este nuevo canal, línea de canal de tendencia bajista durante las siguientes jornadas. Entonces, a medida que no crucemos este nivel del 1.35, no vamos a tener una extensión de este canal vendedor durante las siguientes jornadas de negociación y básicamente lo que vamos a hacer es seguir esta dinámica consistente de un gran rango de lateralidad entre el 1.39 y el 1.35 durante las siguientes semanas de negociación. Esto puede pasar aún más si el precio del gráfico logra volver hasta esta zona de 137 en el corto plazo, ya que es una de las zonas de neutralidad más relevantes a tener en cuenta en el gráfico y pues seguiría extendiendo este rango de lateralidad de manera consistente durante las siguientes semanas. Entonces, ¿qué tenemos a manera de conclusión? Potencial canal de venta, ¿cierto? En las oscilaciones del gráfico que no se va a cumplir sino hasta que se cruce este nivel. Si no se llega a cumplir este escenario y el precio vuelve alrededor de esta zona, pues lo que vamos a tener es una extensión de este gran canal de lateralidad durante las siguientes semanas de negociación. Esto se debe también, digamos que al aspecto fundamental del mercado, como tuvimos un banco central de Canadá y de Estados Unidos muy neutrales, en el cual no van a cambiar la perspectiva de tasa de interés, pues esto no se ha visto en la dinámica de fuerza del gráfico y básicamente se está resaltando un movimiento de indecisión mucho más consistente en las oscilaciones del corto plazo que podría seguir respetando ese gran canal de lateralidad que hemos visto desde hace semanas atrás. Niveles importantes 135 y 139 para las siguientes semanas de negociación. También quisiera que viéramos qué está pasando con el dólar australiano porque es uno de esos pares que durante esta semana también tiene anuncios del Banco Central y que en cierta medida es uno de los pocos pares que en estos momentos muestra una tendencia alcista muy relevante en contra del dólar estadounidense. Si nos damos cuenta, por acá tenemos el inicio de una formación de una tendencia alcista bastante consistente de largo plazo durante los últimos meses a favor del dólar australiano y ha sido una de esas monedas que pues ha tratado de seguir ganando terreno y seguir marcando máximos en las oscilaciones de los últimos meses. En estos momentos la perspectiva se mantiene intacta, de hecho no hay ninguna corrección relevante que nos empiece a mencionar a nosotros
un potencial cambio de tendencia. El patrón principal a tener en cuenta en el gráfico sigue siendo ese mismo patrón de larga línea de tendencia alcista a favor del dólar australiano y puede que eso se siga manteniendo con la publicación del inicio de la semana del Banco Central en Australia. Entonces aquí por aquí tenemos marcado un nivel de 0.72 que corresponde a una zona de máximos que fue bastante relevante desde hace años atrás, ¿cierto? Que es toda esta zona de máximos de acá, que fue relevante en junio del 2022 y sería como el siguiente nivel objetivo a tener en cuenta para la fuerza compradora. Si nosotros llegamos a observar que llega a sostener después de la situación del Banco Central una fuerza compradora lo suficientemente relevante como para tratar de cruzar este nivel, esto primero nos indicaría como una fortaleza importante del sesgo comprador y segundo, pues nos resaltaría la importancia de la línea de tendencia en estos momentos, lo cual pues nos indicaría a nosotros que esta línea de tendencia podría seguir haciendo parte de las oscilaciones del gráfico durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, esto en cuanto a este escenario de un potencial cruce, esta importante zona de resistencia que estamos viendo en el gráfico. Sin embargo, ya que tenemos evento de bancos centrales para Australia, sí cabe resaltar que aquí se está dando una dinámica interesante en el comportamiento del precio y en el comportamiento de los indicadores. Si nos damos cuenta, el precio del dólar australiano solo ha marcado máximos cada vez más altos en el transcurso de las últimas semanas y si miramos el indicador RSI nos damos cuenta que los máximos del indicador han sido cada vez más bajos. Esto básicamente nos ha abierto la puerta a una potencial divergencia entre los movimientos del precio y entre los movimientos del gráfico en estos momentos y entre los movimientos del indicador y nos indica a nosotros que puede haber un desequilibrio por exceso de fuerza compradora creciente en estos momentos ante el anuncio de los bancos centrales y si no todo sale a favor del dólar australiano, esto nos podría estar activando un escenario en donde ese desequilibrio de fuerzas podría estar activando correcciones bajistas relevantes a tener en cuenta en el gráfico durante las próximas jornadas de negociación. Por esta razón, por el potencial surgimiento de posibles correcciones de venta, pues podríamos tener en cuenta la zona de la media móvil más cercana, que es la zona de 0.70, ¿cierto? Este sería el soporte más importante a tener en cuenta como barrera ante esas potenciales correcciones de venta. Y ese escenario pues podría, a medida que este escenario se siga cumpliendo y las correcciones pues vayan por debajo incluso de este nivel, por debajo de la 9 Ichimoku, pues cada vez podrían llegar a ser potencialmente un evento que ponga en riesgo la línea de tendencia alcista. Entonces, si tenemos correcciones alrededor de este nivel, serían correcciones normales. Si tenemos correcciones de venta que ya se encuentran incluso con el nivel por acá de soporte de 0.68, ahí es donde ya resultaría un peligro para la línea de tendencia alcista y se podría generar un posible cambio de estructura del gráfico en el corto plazo. Hasta que no suceda esto, por ahora el patrón más relevante sigue siendo esa larga línea de tendencia alcista que tenemos y más aún si se logran cruzar nuevos máximos en el gráfico. ¿Listo? Y ya para ir terminando, quiero que veamos la situación de los índices accionarios en Estados Unidos, ya que abrimos la semana con un sesgo de neutralidad relevante cerca de la zona de máximos históricos. Estamos viendo en estos momentos el Standard Poor's 500 y recordemos que la zona de máximos corresponde todo este nivel de 7.200 puntos en el corto plazo. Lo que estamos viendo ahora es una neutralidad interesante. Recordemos que ya en jornadas anteriores hemos tenido sobrecompras en el RSI y tenemos ya neutralidades alrededor del MACD, lo cual nos indica a nosotros que esa fuerza compradora importante que se veía en este momento, ¿cierto? En semanas anteriores pues ya está entrando más bien como en una especie de zona de neutralidad consistente en donde el precio trata de marcar avances, pero no son lo suficientemente importantes como para seguir sosteniendo una línea de tendencia agresiva. Entonces es probable que la formación más importante del gráfico en estos momentos, que es la línea de tendencia agresiva que estamos viendo, pueda verse afectada durante las oscilaciones de las siguientes jornadas si no se siguen cruzando esa zona de máximos históricos en los 7.200 puntos. Entonces, si no seguimos viendo nuevos niveles máximos, no vamos a comprobar el sesgo comprador y a la larga, pues no vamos a tener esa extensión larga de esa línea de tendencia durante las siguientes jornadas de negociación. Por lo cual les diría a ustedes que una zona importante a tener en cuenta es como esta zona de reversión del precio que es toda la zona de 7.000 puntos, ¿cierto? Cerca de la zona psicológica de los 7.000 puntos, en donde naturalmente, ya que los indicadores nos están mostrando pérdida de fuerza, pues se pueden estar marcando correcciones bajistas alrededor de este nivel a medida que la confianza no logre estabilizarse en el gráfico. Y más allá de eso, pues, como tuvimos movimientos tan acelerados en el precio del Standard Poor's, pues por ahora, digamos que necesitaríamos un movimiento de venta muy relevante, ¿cierto? Que llegara de pronto hasta este nivel de soporte importante
de 6.800 puntos como para ver un cambio de tendencia, ¿no? Por ahora sigue dominando el sesgo comprador, hay una puerta para que se empiece a generar más bien un escenario de neutralidad consistente alrededor de la zona de los 7.000 puntos, entonces más allá de que vaya a haber una nueva tendencia vendedora, pues necesitaríamos una caída muy importante del precio para que esto pudiera suceder, entonces estamos entre una neutralidad consistente y una potencial extensión de esta línea de tendencia agresiva por encima de la zona de máximos históricos actual, que sería la de 7.200 puntos en el corto plazo. Por el aspecto fundamental, ¿cuál es la razón que está generando que esta pérdida de confianza se esté dando en los índices en estos momentos? Pues los bonos, ¿cierto? Los bonos son un sustituto natural del mercado accionario y cada vez que la tasa de interés en los bonos sube y la Reserva Federal mantiene una perspectiva agresiva, pues esto afecta la confianza de demanda por índices accionarios y a medida que estamos viendo una recuperación inicial al inicio de esta semana, valga la redundancia del dólar, pues también estamos viendo este mismo escenario de debilidad consistente alrededor del inicio de la semana del mercado accionario en Estados Unidos. ¿Listo? Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado bastante, no se les olvide suscribirse al canal y darle click a la campana para ver las notificaciones de los futuros videos de análisis que vamos a estar sacando sobre toda esta situación de bancos centrales y lo nuevo que hemos tenido en el caso del yen. Igual esta semana estar pendientes de todos los datos de empleo porque esto puede empezar a cambiar la dinámica del Banco Central de Estados Unidos y podría llegar a alterar esa fuerza alcista que estamos viendo en el dólar durante estos momentos. ¿Listo? Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para forex.com y con esto me despido. Espero que tengan una excelente semana de negociación. Nos veremos entonces en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien. Nos vemos.